Bueno, lo veíamos ahí en las imágenes, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que firmó esta resolución que establece el 14 de marzo como el Día contra el Ciberacoso Escolar. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Hugo Martínez, quien es director pedagógico de Colegium y experto en el uso de tecnología de niños y jóvenes. Hugo, muchas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Y para conversar de este tema, estaba revisando las medidas que se están planteando desde el gobierno, son más amplios, más allá de solamente un día, sino que también hay una agencia de convivencia escolar, una agenda, una serie de herramientas que se quieren desarrollar. Pero primero quería conocer tu opinión. ¿Es necesario designar un día vinculado a este tema? Yo creo que ayuda a la sensibilización, a poner el tema y a priorizar la discusión pública y la discusión fundamentalmente de las familias respecto a qué es lo que está pasando con este ámbito nuevo, porque nos sorprende a todos, porque efectivamente el acoso, el maltrato, la agresión no es nueva. Lo que es nuevo es que se expande por medios digitales que permiten el anonimato y permiten mayores niveles de agresividad, y no tenemos muchas herramientas y mucho conocimiento respecto a cómo reaccionar frente a eso. Entonces, hablar de ciberacoso particularmente, hemos hablado mucho de violencia intraescolar, de situaciones de convivencia, hay una jurisprudencia, hay una reglamentación, pero del ciberacoso como experiencia es algo importante. Hugo, ¿cómo tenemos que prepararnos los padres ante un tema como son las redes sociales, como son las aplicaciones, que van cambiando mes a mes? Es una cosa que es exponencial. Uno trata de ponerse al día y se van actualizando y se van actualizando, y los niños tienen una cabecita bastante más digital que la nuestra. Nosotros somos más lentos para los procesos. ¿Cómo derechamente alfabetizar digitalmente a los papás para que tengan herramientas y puedan subirse a un carro que realmente es llamativo, como mes a mes se va, entre comillas, actualizando? Sí, lo que tú dices efectivamente, Andrés, es así. Los niños y la oportunidad y lo que hoy día entra por Facebook, que ya está en declive respecto a los niños jóvenes. Para los niños Facebook es una cosa como de la prehistoria. De color sepia. Sí. De biblioteca enciclopédica. Sí. Naftalina, no sé cómo. Naftalina, pero te encuentras que entonces hay todo un debate, por ejemplo, al uso de YouTube hoy día, porque no en los canales tradicionales de contenido, sino que en las publicaciones, en los comentarios, se producen contenido inadecuado que los algoritmos de YouTube no pueden controlar. No solamente hay evolución tecnológica, también hay evolución de las fórmulas que probablemente la gente malintencionada encuentra. En ese contexto, ¿cómo los padres pueden ir subiéndose a este carro? Porque uno dice, a ver, yo a mi hijo le dejo tener esta aplicación y esta aplicación, pero en el fondo hay una cantidad de oportunidades que... Nosotros desarrollamos una campaña de un contenido de formación para los padres y profesores que se llama Yo Cuido Mi Huella Digital, que es un contenido muy simple que permite sensibilizarse y reconocer cuáles son las ventajas, que son importantes, del mundo digital, pero también cuáles son los riesgos y cuáles son los tips básicos que hay que tener y resguardar. Yo creo que la clave en esto es muy importante: la legislación, el nuevo marco jurídico con que nos enfrentamos a esto, el orden de que los colegios cuenten con un protocolo, pero lo más importante es la formación, es la prevención. Y en ese sentido, los principales motores de formación somos nosotros. Probablemente los padres que nos escuchan no van a entender cuál es la última aplicación de redes sociales que están ocupando los niños, ni cómo lograron burlar la edad mínima para... podríamos hacer el esfuerzo de atacar el síntoma y desenchufarlos. Sin embargo, en algún momento tu hijo va a estar en la casa de un amigo, va a acceder a un... Y ahí no hay filtro. Sí. Y entonces la prevención respecto a la mediación, a saber acompañarlo, a estar atento a los signos. Un niño que es muy agresivo en los videojuegos, un niño que es muy callado después de estar en su pantalla mucho rato, es un niño que está a gritos diciéndole, me pasa algo. Y más importante que saber qué aplicación, es saber cómo reaccionar. Exacto. Un punto interesante, Hugo, es que, claro, a lo mejor los padres pueden estar informados del tema de la tecnología, tal vez los hijos también tienen un mayor control de esto que es la huella digital, toman las precauciones respecto a sus propias publicaciones, pero ¿cómo lo hacen cuando tienen tal vez compañeros de curso que los están molestando, que los están ciberacosando, que están haciendo publicaciones en su contra? Y es ahí donde quiero ir a lo que pasa al interior de los establecimientos. Sí. ¿De qué manera... ¿Qué medidas se pueden tomar para poder ir controlando esos problemas de convivencia? Hay estudios que ha publicado el Ministerio, que son realizados por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, que indican que el 34% de los estudiantes declara haber sido molestado durante alguna vez en el año. Y un dato que no es menor, uno de cada tres. Y un dato que no es menor es que el 37%, tres dígitos mayores, declara haber molestado. Esto es un problema tanto del acosador como del acosado, del que molesta como del que no molesta. Por lo tanto, es muy importante el protocolo, porque el 40% de los que molestan creen que no les va a caer mal al otro.
Nosotros en esta campaña del cuidado de mi huella digital hablamos del autocuidado como del cuidado de los otros, que es algo que en el colegio tiene que instalarse. Si yo posteo una foto tuya en una situación íntima, privada, en una situación social, que no te lo autorizo, no te estoy cuidando. Y estoy siendo agresivo contigo. Y estoy de alguna forma exponiéndote. Ese tipo de conciencia tenemos que trabajar en los colegios. Interesante ese punto de que hay muchos que se reconocen como víctimas de este tipo de acoso, pero también lo provocan, también molestan. Puede que sea una forma de reaccionar frente a las burlas, el acoso que le están haciendo otros compañeros. Por eso quiero el tema de fondo. Aquí también tiene que ver con un tema de convivencia escolar. ¿Cómo abordar ese tema en los colegios? Yo creo que parte por la formación en la conversación y abrir los espacios. Hace una semana atrás, cuando presentábamos esta campaña, hablábamos con un grupo de profesoras donde la principal preocupación de la profesora era qué pasa con mi propia intimidad dentro de la sala de clase cuando un alumno de secundaria me graba la clase. Yo no quiero que me graben la clase porque la clase es un espacio íntimo. Pero la pregunta era, ¿lo prohibimos o lo conversamos? ¿Cuál es el valor de la privacidad hoy día? ¿Cuál es el valor de la intimidad? ¿Cuál es el valor de tu imagen? Esa es una conversación que tenemos que abrir espacio en los colegios y tenemos que formarlo. Nosotros lo hacemos en forma didáctica. Presentamos unos casos en que a los niños le ocurren algunas situaciones y en situaciones generan unas conversaciones. ¿Qué hizo mal? ¿Cuál fue la conducta de riesgo? ¿Qué es lo que no debe...? Hay que hacerlo muy concreto. Los niños más ¿En qué edades lo trabajan? Quinto, octavo básico. En una edad en que los niños empiezan a abrirse redes sociales, empiezan a encontrar esta maravilla del mundo de expandir sus redes y de espacio. Y entonces es una edad buena para poder empezar a prevenir. Puntualmente, Hugo, hemos conversado un poco del acosador, de la víctima. ¿Cómo se trabaja un poco con los testigos? Con los niños que están alrededor, que también pueden servir de alguna manera como catalizador para frenar este tipo de eventos. Si yo veo que, por ejemplo, si soy un niño y veo que a un compañerito lo están molestando de una forma, puedo prevenir. ¿Cómo trabajar con el testigo de alguna forma, más que con la víctima también? Yo creo que en el ciberacoso, en las redes sociales, no hay testigos. Hay colaboradores anónimos o colaboradores omnipresentes. Es muy difícil, al revés de lo que sucede con el bullying más físico, más presencial. Claro, porque si yo te desacredito una red social, Andrés, lo que voy a tener un conjunto, lo que yo espero no es afectarte a ti, sino que un conjunto de espectadores que están alrededor tuyo tomen conciencia de la desacreditación que estoy haciendo de ti. Yeah. Y entonces es importante que yo reconozca que un amigo mío, un compañero, una compañera, un conocido, un familiar, está siendo víctima y no hacerme cargo de él, bloquear ese tipo de comunicaciones, porque si no paso a ser un testigo pasivo. Y más que testigo, cuando soy pasivo soy colaborador, porque estoy dándole más espacio al... Son otras reglas. Esto es como cuando había una pelea en el patio, que algo que ocurrió y probablemente va a seguir ocurriendo en la escuela. Aparecían los niños que separaban aparecían los espectadores que asusaban la confrontación. Estoy hablando muy de patio de niños, y estaban los compañeros. A mí me ha tocado lidiar a veces sí, cuando tienen niños chicos y te pasa, me ha pasado que mi hijo realmente es el que separa. El que separa, sí. Y le puede llegar un combo. Sí, perfectamente. Y entonces tú reaccionas porque lo ves llegar a tu casa y lo ves con un ojo moreteado, con la camisa, y le preguntas qué pasó. En el ciberacoso no vemos lo que pasó. No entendemos porque no hay huella física. Pero hay una huella emocional. Y queda de manera más permanente, además. Y queda de manera permanente porque tú te sientes expuesto. Porque tu teléfono está expuesto. Tu red social está expuesta. Saben que están hablando de ti. Por lo tanto, tener espacio de contención, de conversación, de por qué estás cabizbajo, que es probablemente la misma reacción que tendríamos los padres si yo viera llegar a mi hijo moreteado. Pero los papás, por ejemplo, Hugo, ¿a qué edad estos aparatos? Yo tengo, por ejemplo, la manía, no sé, yo tengo hijos chicos, y no conocen estos aparatos. O sea, prefiero que no los vean ni sospechen que existen. Pero ¿a qué edad a un niño? Porque al final van a convivir con ellos y hay una edad que ya se vuelve... Porque todavía no ingresan al colegio, Exacto, ¿no? O sea, es muy chiquitito, está en el jardín, pero no conoce. Pero en el fondo, ¿a qué edad uno tiene que empezar a entregarle herramientas para que sepan manejar esto? Porque en el fondo uno no puede estar tapando el sol con un dedo eternamente. No puedes. No puedes y al final cuando se exponga va a ser más grave porque no va a tener la herramienta ni la competencia. Yo diría que hay dos cosas importantes, Andrés. Muy importante. Una es que tú identifiques cuando tú crees que tu hijo está en condiciones de la madurez adecuada para enfrentarse a algo que va a tener riesgos. O sea, no hay una edad estándar. Uno ve como papá... No hay una edad estándar. Y lo segundo es que te preocupes de darle las sugerencias, los tips y la recomendación adecuada. Cuando tú llevas a tu hijo a la plaza del barrio, tú le explicas ciertas condiciones de la plaza. Sí. ¿Dónde está la zona de peligro? La plaza es pública, es más grande, es más amplia.
Lo que no podemos dejar de hacer los adultos, profesores, educadores, la gente que estamos en el mundo educativo, es prever eso y acompañar y contener cuando vemos que ocurren situaciones anómalas. Sí, escuchábamos también ahí al papá de Katy Winter, Sí. esta estudiante que se suicidó cuando estaba enfrentando un proceso de ciberacoso, de bullying al interior de su colegio. Y él decía que consideraba que era necesario, de acuerdo a la propia experiencia que les había tocado vivir como familia, que los colegios contaran con un protocolo, que contaran con los funcionarios idóneos y no centrarse tanto en lo que tiene que ver con las multas, con las sanciones. ¿Coinciden con ese análisis? Nosotros coincidimos con que los profesores necesitan más tiempo para educar y que tenemos que liberar a los profesores de cargas que hoy día impiden que los profesores puedan estar atentos a la diversidad y a los distintos momentos que vive cada alumno. No quiero con eso justificar que, o sea, me parece muy importante que exista un protocolo, que existan capacidades dentro del colegio. Capacidades significan no solamente protocolos, sino que profesionales y capacidad reactiva para cuando ocurre una situación límite y detectar tempranamente, con alerta temprana, cuando hay algo que está en un riesgo que requiere una intervención directa, no espacios de formación. Pero lo que necesitamos es que los profesores tengan más tiempo para observar, más tiempo para mediar, más tiempo para acompañar. Ahí nosotros... O sea, hoy día tenemos profesores que con suerte tienen horas no lectivas para poder preparar las clases. O sea, el día a día de un profesor hoy día quizás no le da el ancho mucho para fijarse en estas cosas. Y ahí te llevo a otro punto. ¿Están preparados hoy día los colegios para enfrentar este tipo de situaciones que son muy, muy complejas? Es diverso, es diverso. Hay colegios que están muy preparados, hay colegios que están mal preparados. Nosotros particularmente proveemos de herramientas a los colegios que permiten que tú puedas tener alertas tempranas de ciertas situaciones, que por ejemplo pueda detectar que si las observaciones que en un curso particular de conducta sobrepasan el promedio, el equipo directivo pueda tener alguna reacción. Hoy día en educación tenemos que trabajar con más datos y con menos casuística. Tenemos que trabajar un poquito más de formalidad. Con más data, un poco. Con más data. Y existen herramientas como las que nosotros proveemos que permiten ese manejo de data. Pero aquí lo importante no es tanto que tengamos unos dashboards impresionantes y fantásticos, sino que eso genere más tiempo en los profesores para estar atentos a situaciones tan lamentables como la ocurrida en este colegio de la zona oriente. Y eso es clave. Tenemos que no solamente transferir responsabilidad de los colegios, que ya tienen suficiente, sino que también liberarlos de espacio y darles tiempo para que puedan estar atentos y puedan contener esto que es muy complejo, que todavía no sabemos mucho cómo manejar porque está ocurriendo hoy día. ¿Contar con cursos más pequeños entonces, siguiendo esa lógica de los que los profesores puedan tener todo el tiempo y las posibilidades de observar qué es lo que está pasando con los alumnos? No es claro que la correlación entre el número de alumnos y profesor sea una variable. Tiene más que ver con espacio de convivencia. Si yo tengo mi curso todo el día dictando, y no tengo espacio de presión y no dejo que los niños se liberen, sean 20 o sean 40, no va a generar. Yo creo que tiene más que ver con cambio didáctico, con reconocer que los niños y las niñas están viviendo en un mundo donde la información y el contenido está disponible y lo que necesitan son buenas preguntas, buenas mediaciones, buena capacidad para aprender a aprender. ¿Y los colegios no se han adaptado a aquello? No, yo creo que en eso tenemos una deuda importante. Tenemos una deuda importante porque no dejamos espacio a los profesores. Porque llenan su tiempo, o sea, un profesor se demora 5 minutos hoy día solamente en pasar lista al inicio de cada bloque. Si seguimos haciendo eso, son 5 minutos menos de observación, de espacio de expresión y de conversación dentro del aula. Lo último, Hugo, quizás diferenciar un poco lo que conversamos al principio, lo que es el bullying del ciberbullying. Son dos situaciones muy distintas, sí. Son dos situaciones que se trabajan radicalmente, quizás distinto por lo que tú decías. El tema del celular en las redes sociales es una suerte como de anfiteatro público, que es mucho, quizás en algunos casos puede ser incluso peor que el caso del bullying presencial, el bullying físico. El ciberbullying tiene 3 características muy complejas que nos cuesta resolver. El anonimato, la inmediatez y el alcance. O sea, desde mi casa, escondido en mi dormitorio, yo puedo acosar, molestar, agredir a mucha gente sin tener que tener presencia física. Y lo puedo hacer anónimamente, puedo falsear una identidad. Y también tengo alcances que no... Muchos jóvenes piensan alrededor del 30%. Como conocimos con la red Nido, que se detectó hace una semana. Pero hay situaciones que son más cotidianas, que nos deberían preocupar más. Eso es un caso policial, sí. Es un delito. Pero cuando yo hackeo tu cuenta de tu red social y empiezo a tomar tu identidad y a escribir estupideces y a jugar con tu identidad de género, con tu autoestima, el alcance que está teniendo eso para un niño de 9 años es muy alto. Se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima. Salir de esa no es fácil,
Por lo tanto, tenemos que aprender a contenerlo, a acompañarlo y a observar. Muy bien. Hugo Martínez, muchas gracias por acompañarnos acá para conversar de un tema tan importante como este. Muchas gracias a ustedes por la invitación.